integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Le pido por favor si por secretaría me ayuda proyectando la presentación de esta ley. Gracias. Con su autorización procedemos con la reproducción correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de redes sociales, buenas tardes. En cumplimiento de lo resuelto por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, soy la ponente y voy a presentar el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este proyecto es producto de la unificación del proyecto presentado por el asambleísta Juan Fernando Flores en cumplimiento de la sentencia número 335 13JP20 y el presentado por el doctor César Marcel Córdoba, defensor del pueblo encargado, cumpliendo a su vez con la sentencia de la Corte Constitucional 1214-18EP22. El proyecto de ley que hoy debatimos contempla temas relacionados con varias sentencias de la Corte Constitucional, relacionadas con las garantías del debido proceso, en procesos administrativos migratorios, en procesos de su tratamiento. También se incluyó en varias temáticas, por ejemplo, en la sesión del 19 de octubre del 2022, se abocó conocimiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, sentencia Corte Constitucional 1214-18EP22. remitido a la Asamblea Nacional por el defensor del pueblo encargado, y adicionalmente se recibió la comparecencia del delegado del defensor del pueblo, que fue el abogado Pablo Araujo. En sesión del 26 de octubre se recibió en el pleno de la comisión a representantes de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la Pastoral Social Caritas, del Comitato Internazionale por Sviluppo dei Popoli, de la Fundación Diálogo Diverso y de CARE Ecuador. En resumen, los aportes que recibimos de estas instituciones se enfocaron en el tratamiento de cada uno de los casos, tanto de admisión al país como los referentes a la naturalización, que debe ser individual, garantizando el debido proceso conforme a instrumentos internacionales de derechos humanos y, por supuesto, nuestra propia Constitución. La reforma debe proteger especialmente a la niñez y adolescentes migrantes no acompañados, quienes en muchos casos son enviados al país debido a que sus padres ya están aquí o por la situación en sus países de origen. Se realizaron 4 mesas técnicas en la comisión para segundo debate. Al final, el proyecto de reforma contiene 24 artículos, una disposición general, una disposición transitoria, una disposición reformatoria, una derogatoria y también la final, por supuesto. Y como sabemos, colegas, el tiempo aquí es corto, por lo que solo mencionaré las reformas más relevantes de este proyecto de ley. Los puntos más importantes del articulado final podemos destacar el artículo 1, el proyecto normativo que introduce una reforma al artículo 2 exclusivamente en lo que atañe a principio de no devolución, agregando que la persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país cuando no solo su integridad y la de sus familiares corran riesgo, corran peligro de ser vulnerados, sino también cuando su seguridad, tanto personal como la de sus familiares, estén en riesgo. Y esta reforma agrega dentro del catálogo de derechos que prohíben la devolución el derecho a la seguridad, tanto como lo dispone la Constitución de la República en el artículo 66, numeral 14. El artículo 2 del proyecto de ley reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que corresponde a las definiciones.
Y aquí en este artículo se establece que los niños y adolescentes se consideran solo cuando ha sido separado de su padre y madre y no está en compañía de otros parientes mayores de edad y no está al momento al cuidado de un adulto al que por ley o por costumbre le incumba esta responsabilidad. Los y las adolescentes que se hallan únicamente con sus parejas, aunque si se encontrasen con hijos procreados en común, corresponderán a este mismo grupo. Y a partir de estas definiciones, la reforma clarifica las distintas categorías bajo las cuales una niña, niño y adolescente ingresa al territorio nacional, pero en función de ello poder brindarle la protección normativa necesaria conforme a sus condiciones, a su situación particular, que los convierte en sujetos con una doble vulnerabilidad. El artículo 3 del proyecto agrega 2 nuevos artículos posteriores al actual artículo 52. Y estos 2 nuevos artículos agregan dentro de la sección 1, capítulo 2, referente a los derechos de las personas extranjeras. Así, el artículo 52A establece como un derecho la identificación de situación de vulnerabilidad de una persona extranjera, vulnerabilidad que está prevista ya en la actual normativa para las y los ecuatorianos en el exterior. Y este nuevo artículo entiende a la movilidad humana como una situación de riesgo o de vulnerabilidad y puede verse agravada por condiciones particulares propias o por otras situaciones conexas o externas a las que motivaron su migración, lo que también las vuelve a personas con múltiple vulnerabilidad incluso. Y en este sentido, las causales a partir de las cuales se determina la procedencia de la declaratoria de vulnerabilidad están relacionadas con el hecho de encontrarse en situación migratoria irregular y no estar en condición de retornar a su país de origen, ser niña, niño o adolescente solos o acompañados o separados, ser adulto mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona con enfermedad catastrófica y que no cuentan con tutores que puedan encargarse de ellos. También ser víctima de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, entre otros. El artículo 4 del proyecto propone agregar un artículo posterior al 77A en el que se determina a manera de garantías las normas que deben cumplir la autoridad de movilidad humana a la hora de declarar lesivo el acto que otorgó la naturalización. Así, esta norma determina que dicha declaratoria debe estar precedida de la realización de una audiencia en la que la persona accionada pueda ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, que se debe notificar al representante consular del país de la nacionalidad de origen de la persona accionada la intención de declarar lesivo el acto mediante el cual se otorgó la nacionalidad y que debe además informarse a la persona extranjera sobre su derecho a comunicarse con su representante consular. El artículo 6 propone modificar el último inciso del artículo 77B de la siguiente manera. La suspensión del proceso de naturalización deberá desarrollarse sobre la base de procedimientos individualizados y en todos los casos deberá respetarse los derechos humanos, las garantías del debido proceso y las garantías reconocidas en la presente ley. Además, deberá ponerse en conocimiento de la persona extranjera las posibles alternativas migratorias a las que podría acogerse según corresponda y conforme a la normativa que regula los procedimientos migratorios. Respecto a la nulidad de la naturalización, en el artículo 7 se plantea eliminar el segundo inciso del artículo 81 e introducir el siguiente texto. El procedimiento encaminado a la declaratoria de nulidad de la carta de naturalización deberá desarrollarse de manera individualizada y en todos los casos deberá respetarse los derechos humanos, las garantías del debido proceso y las garantías reconocidas en la ley.
La decisión que declare la nulidad de la carta de naturalización deberá ser notificada a las autoridades competentes en todos los casos en que se haya declarado la nulidad de la carta de naturalización. La Autoridad de Movilidad Humana deberá poner en conocimiento del interesado las posibles alternativas a las que podría acogerse según corresponda y conforma pues, la normativa que regula los procedimientos migratorios. Y en esta misma línea, el artículo 8 del proyecto normativo propone agregar un artículo posterior al artículo 81 que se refiere a la nulidad de la carta de naturalización, en el que se establece dos casos en los que el Estado ecuatoriano está impedido de revocar la nacionalidad. Y estos serían cuando la persona previo a obtener la carta de naturalización haya sido reconocida como apátrida, o cuando para obtener la carta de naturalización se haya renunciado a la nacionalidad de origen. Entre otros elementos relevantes que se plantean en esta reforma están relacionados con los solicitantes de refugio. Por ejemplo, el sexo del entrevistador cuando el solicitante sea víctima de violencia de género o de afectación a sus derechos humanos, la provisión de un intérprete calificado en su momento, aquellas personas solicitantes de la condición de refugiado y cuyo idioma pues no sea el nuestro, el castellano. También se reforma lo relacionado con las garantías procedimentales específicas que se deben brindar a niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio, en el sentido de que dichas garantías, a más de precautelar el interés superior del niño, deben garantizar el derecho a ser escuchados y la prohibición de revictimización. Además, se dará prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes, en cuyo caso no aplicará la inadmisión de su solicitud por presentación extemporánea y serán atendidos de forma prioritaria las solicitudes de víctima de tortura, de abuso sexual o violencia de género, entre otros relacionados con vulnerabilidad. El artículo 14 plantea sustituir el artículo 137 que configura las causales de inadmisión, mismas que están destinadas a evitar la discrecionalidad de las autoridades de control migratorio a partir de una regulación clara, específica de las causales que permiten la inadmisión de las personas extranjeras, bajo un esquema que permita la previsibilidad y asegurar los derechos constitucionales. Me gustaría pues cerrar esta parte indicando que el proyecto de reforma propone sustituir el artículo 138 de la ley a fin de establecer un procedimiento claro en los casos de inadmisión de personas extranjeras. Por tiempo expuesto lo más relevante de este articulado, este no es más que el reflejo de cómo dos órganos del poder público, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, han identificado un problema en el marco de sus competencias, están subsanando la falta de normativa que permita garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en los procesos administrativos de movilidad humana. Como conclusiones del informe, se define que la reforma configura garantías en los procedimientos de revocatoria de la nacionalidad, inadmisión, deportación y refugio. Cumple con las sentencias de la Corte Constitucional. Se prohíbe la revocatoria de nacionalidad cuando esto implique colocar a la persona en situación de apátrida, y se determina que las limitaciones de ingreso de una persona a territorio nacional será excepcional y se prevé la adopción de medidas cautelares. El proyecto brinda una tutela preferente a las personas migrantes y las niñas, niños y adolescentes y desarrolla de manera progresiva los derechos y garantías constitucionales en materia de movilidad humana. Por lo tanto, se genera un articulado que se adecua formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución, los instrumentos internacionales. La propuesta normativa guarda coherencia con la Agenda 2030, específicamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10,
La meta 10.7, que señala facilitar la migración y la movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Muchas veces los refugiados, los apátridas, quienes huyen de la violencia o de la falta de oportunidades, del miedo para iniciar una nueva vida, son vistos como diferentes, son vulnerados, pisoteados sus derechos y su dignidad es manchada. Por eso, colegas, yo les invito a reflexionar sobre la frase del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando nos dijo: los refugiados y desplazados enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan. Debemos trabajar para que nuestro marco jurídico sea un ejemplo de cómo se debe asistir a quienes deciden iniciar una nueva vida lejos de sus fronteras. Gracias, colegas. Gracias, presidente.